Buenas noches y bienvenidos al cuarto webinar cuyo título es Fertilización y Productividad Primaria en la Crianza de Camarón. Les habla Carlos Chin, gerente de asesoría técnica de Biofeeder. Vamos a proceder con la presentación. Ya veo ya una buena asistencia como para empezar. A ver, primero quiero empezar con lo básico, el concepto de producir la fertilización. El objetivo es producir la cantidad y calidad apropiada de plancton en el agua, que no solo sirva para mejorar la calidad del agua, sino además contribuye al crecimiento del camarón con la buena productividad. Ahora, ustedes dirán, pues el alimento balanceado es el que hace que crezca el camarón. Pero acuérdense que la productividad natural en varios estudios ha demostrado que aporta 600 libras de biomasa durante el cultivo. Y los dos grupos de la productividad natural más importantes son el fitoplancton y el zooplancton. Ahora, en cuanto a las funciones, muchos creen que el fitoplancton es solo producir oxígeno. Sin embargo, el fitoplancton es el inicio de la cadena alimenticia que llega finalmente al camarón, ¿no? Y si se logra una transparencia entre 30 a 40, se va a lograr mejorar la calidad del agua a través del pH, el oxígeno y alcalinidad, que básicamente es lo que les voy a dar detalles de cómo se llega a mejorar la calidad de agua a través de la productividad natural. Y uno de los aspectos más importantes es justamente absorber tóxicos como el amonio y otros como el nitrito. Ahora, hay algas que tampoco no aportan mucho. Hay microalgas que producen el mal olor, mal sabor, ¿no? Como las cianobacterias. Los dinoflagelados pueden ser tóxicos, producen mareas rojas. Y algunas bacterias, o como le llaman, cianofitas, hay una discrepancia entre si son bacterias o son microalgas, pero yo le voy a llamar cianofitas más que cianobacterias. Producen enfermedades como la enteritis hemocítica y tienen relación con la vibriosis. Normalmente donde predominan las cianobacterias va a haber vibriosis, donde predominan las diatomeas va a haber inhibición de los vibrios. Ya se han hecho varios estudios de ese tipo. Ahora, para entender lo que es la fertilización, para entender la función de las microalgas, tenemos que entender la fotosíntesis. Vamos a hacer un pequeño repaso, donde en los cloroplastos de las microalgas se absorbe una fuente de carbono, que pueden ser el CO2, puede ser el carbonato de calcio, pueden ser carbohidratos. Una fuente de carbono que con la luz solar va a producir oxígeno y azúcares, como la glucosa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo impacta el dióxido de carbono, cómo impacta el carbonato de calcio y cómo impactan los carbohidratos en la producción de algas o microalgas en el cultivo de camarón. Entonces, primero quiero entrar en un ambiente de poca productividad natural, como las aguas oceánicas. Muchas de las camaroneras que están frente al mar ingresa agua de poca productividad y entonces va a necesitar una ayuda de la fuente de carbono, sobre todo donde no hay muchas algas, no hay mucho camarón. Entonces el CO2 no es suficiente para producir el fitoplancton que se necesita. Y el que primero recomiendo va a ser el carbonato de calcio, porque el carbonato de calcio ayuda al crecimiento de las microalgas de día y de noche. Como vamos a ver más adelante, el dióxido de carbono solo le sirve a las algas durante el día con la luz solar. En cambio, el carbonato de calcio es una fuente de carbono que va a seguir ayudando a las algas a multiplicarse durante las noches, ¿no? En lo que se llama las reacciones o las reacciones oscuras o las fotosíntesis oscuras, que en algunos casos lo consideran como un proceso de producción o de replicación de las microalgas sin luz. Entonces, una fertilización buena, perfecta, sería el uso del carbonato de calcio, ¿no? Más los fertilizantes. Normalmente son 100 kilos por hectárea el primer día,
y el segundo día ya se usan los fertilizantes, de acuerdo a lo que vamos a hablar más adelante. De ahí vamos a hablar mucho de fertilizantes y cómo debemos usarlos. Ahora, hay preguntas que siempre me hacen. ¿Qué prefiere usted, un carbonato de calcio o la melaza? Porque la melaza también es una fuente de carbono, ¿no? Entonces, el problema de la melaza es que va a incrementar la población bacteriana y nosotros no queremos que haya mucha bacteria porque van a consumir mucho oxígeno, ¿no? Entonces, y puede haber el peligro de que la melaza venga contaminada. Entonces, como fuente de carbono, nuevamente, insisto que sea el carbonato de calcio. Ahora, ¿cómo medimos la fertilización? La fertilización se mide con la transparencia, ¿no? Necesita de un disco Secchi. Disco Secchi viene a ser un disco, como su nombre lo dice, de 4 cuadrantes, 2 blancos y 2 oscuros, opuestos, de 20 centímetros, ¿no? Y con eso se mide qué cantidad de algas tenemos en la piscina, cómo estamos mejorando con la fertilización. Ahora, queremos una transparencia entre 30 y 40, pero si el disco Secchi es muy grande, pues no vamos a medir bien. O como pueden ver, ese disco Secchi de la derecha que le han puesto una serie de colores que en realidad tiene muchos campos y no sirve. Entonces, si queremos medir bien la transparencia, tiene que ser un disco Secchi bien hecho. ¿Y cómo se mide la transparencia? Bueno, se mide en el lapso entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde, pero tiene que ser por la misma persona y a la misma hora. Por ejemplo, el estanque número 1 se mide a las 9 de la tarde y el estanque número 30 a las 3 de la tarde, al día siguiente se tiene que hacer lo mismo, ¿no? Se introduce el disco en el agua y se va observando en el momento en que desaparece los campos blancos, y ese vendría a ser la lectura Secchi. Algunos son más precisos cuando desaparece y lo vuelven a hacer aparecer, hacen un promedio de los dos y más o menos le da lo que se ve cuando desaparece el disco. Ahora, ojo, transparencia, turbidez, nuevamente, transparencia, turbidez. Mucha gente le llama turbidez a la transparencia y es erróneo, porque la turbidez mide los sólidos en suspensión. Ojo, la transparencia puede abarcar incluso los sólidos en suspensión. Puede ser fitoplancton más sólidos en suspensión, pero la turbidez real se mide con un aparato que nos da los grados NTU, que viene a ser el más bajo, es el agua más transparente, y donde hay más sólidos en suspensión, pues viene a ser más o menos 750, puede dar hasta 1000 NTU, pero se usa con un aparato que no es el disco Secchi. Esto es lo que es turbidez. Lo anterior era transparencia. Ojo con los conceptos. Entonces, cuando yo hablo de transparencia, voy a hablar de algas. Cuando hablo de turbidez, me voy a referir a sólidos en suspensión. Y entonces, a veces nos encontramos, ¿cuándo debo aplicar la fertilización? Obviamente, si tengo 20 centímetros de transparencia, no se debe fertilizar. Entre 30 y 40, no recomendaría fertilizar porque el alimento balanceado que cae al agua va a liberar nitrógeno, fósforo, micronutrientes, y finalmente va a ser el alimento balanceado el que va a fertilizar una piscina que está entre 30 y 40. Entonces no hay necesidad de añadir fertilizantes, salvo que predomine la cianofita y ustedes quieran que predomine la diatomeas, en cuyo caso tendrían que usar metasilicatos. Ahora, la lectura de 50 centímetros es normal cuando usted empieza una piscina que recién ha llenado de agua. El agua obviamente no viene cargada, al menos que el estero ya venga cargada, pero normalmente el agua que se inicia en la piscina no está muy cargada y 50 centímetros está bien para el primer mes, pero ya el segundo mes ya debe estar entre 40 y 30. Finalmente, cuando tenemos un disco de 70 centímetros, probablemente tenemos una invasión de moluscos, como los mejillones, las conchillas, el caracol, y estos van a absorber todas las algas y van a dejar el agua totalmente transparente. Ahí sugiero una fertilización diaria por la entrada de agua, que normalmente es la que está trayendo las nuevas cepas de algas. Ahora, para que entiendan los procesos en los que influyen las microalgas, nosotros debemos pensar qué pasa de día y de noche con el pH. A ver, cuando en el día amanece, las plantas empiezan a absorber la fuente de carbono, que es el CO2, y esto hace
que baje que sube el pH, porque el CO2 hace el agua más ácida. En la noche cae el oxígeno, porque nadie produce oxígeno excepto los areadores, pero todo el mundo en la piscina, camarones, bacterias, todo tipo de eventos están produciendo CO2. Y el CO2, cuando reacciona con el agua, la hace más ácida, como en esto que están viendo ahí, en esas reacciones que ocurren cuando existen demasiadas algas. Van a producir demasiado CO2 con el agua, va a reaccionar y forma el ácido carbónico. De ahí van a salir los iones de bicarbonato y los iones de hidrógeno, que son los que le bajan el pH al agua. Entonces, en la noche el pH baja porque todos los animales y plantas están emitiendo el CO2, el dióxido de carbono. Y cuando se tiene demasiadas algas, pues va a ocurrir un bajón extremo de pH, y ahí en el día va a subir demasiado el pH, ¿no? ¿Por qué? Porque desaparece prácticamente el CO2 y en la noche se produce tanto CO2 que se vuelve muy ácida. Entonces, no es bueno tener demasiadas algas porque va a haber cambios bruscos de pH todos los días. Y lo que uno quiere es mantener un pH entre 7,5 y 8,5. Y ahí pueden ver en esta diapositiva 3 escenarios. El primer escenario, tenemos una transparencia de 10 a 20, el agua totalmente verde, full de algas, más de 1 millón de células por mililitro. Y vean la curva de pH, bastante elevada, llega a un pH de más de 10 y puede bajar casi a 6, y es una situación muy extrema. Ahí se ve afectado el oxígeno, se ve afectado la alcalinidad y otros parámetros que vamos a ver más adelante. Cuando mejora la transparencia, ya estamos hablando de 25 a 30, ya baja un poco la curva de pH, se estabiliza un poco, pero no es lo ideal. Lo ideal es cuando llega a la transparencia entre 30 y 40, donde tenemos una curva normal de pH que ya no va a afectar la calidad del agua. Ahora, ¿qué es lo que mantiene las aguas verdes todo el tiempo? Nuevamente, les repito, el alimento balanceado, está botando nitrógeno, está arrojando fósforo al agua, micronutrientes, todo eso lo aprovechan las algas. Pero hay un momento en que usted baja la dosis de alimento, a veces a la mitad, a veces deja alimentar un día completo, y las algas se quedan sin comida y mueren. Entonces ahí va a aparecer un crash. ¿Qué pasa con el crash de algas? El crash de algas va a ir un poco de algas muertas al fondo y va a formar una alfombra verde que se llama el coloide orgánico, y va a haber otras algas muriendo en la superficie, ¿no? Muchas de ellas ustedes las notan, de que hay unas natas de algas, y eso nos da la idea de que ha habido un crash, ¿no? O sea, un agua bastante cargada, no tuvo los niveles de nitrógeno y fósforo y colapsa. Entonces, lo que tenemos es mantener esa transparencia. Miren lo importante que es la transparencia, mantenerla entre 30 y 40 para que el pH, la curva sea la más estable, que no haga una curva muy alta ni muy baja. Y eso va a influenciar en la alcalinidad, que también nos va a ayudar. La alcalinidad nos va a ayudar en las mudas, nos va a ayudar a combatir enfermedades como la mancha blanca, y es necesario que se tenga en cuenta que el fitoplancton va a afectar al pH, el pH va a afectar a la alcalinidad, y finalmente la alcalinidad va a afectar al camarón. Entonces es una cadena de eventos que, si no cuidamos las algas, vamos a tener un pH muy alto o muy bajo y una alcalinidad muy inestable y baja también. ¿Y cómo controlamos estas algas? Pues si ustedes han ido en mis charlas anteriores, yo he repetido ya varias veces cómo lo ideal es bajar el nivel de microalgas en el agua para que no ocurra lo que ya les vengo mencionando. A veces ustedes dicen, bueno, yo tengo un estero muy cargado, ¿no? En el bombeo yo bombeo demasiada agua cargada de microalgas. ¿Qué puedo hacer, no? Porque cuando tengo demasiadas algas, voy a tener muy buen oxígeno en el día, pero en la noche se me va a bajar casi a nivel de anoxia. A veces tengo barbeos y mortalidad. Entonces, lo que se quiere hacer es tratar de tratar el agua, valga la redundancia, ¿no? Un tratamiento adecuado de que desaparezcan las cianobacterias, incrementen las diatomeas y cambie el color del agua, obviamente. Uno de los algicidas, la llamaría yo, más importantes dentro de un estanque, dentro de una piscina de camarón, es el peróxido de hidrógeno, que
especialmente porque hace caer la población de cianobacterias, de cianofitas. Y es el que yo recomiendo normalmente en piscinas. Ahora, en canales, por ejemplo, hay canales de recirculación, canales de bombeo, ahí sí tenemos que tener en cuenta que hay que usar algo mucho más fuerte que es el peróxido de hidrógeno. Y hay dos compuestos, dos productos que yo realmente no lo usaría en una piscina de camarón, yo lo usaría solo en canales y reservorios, que es el sulfato de cobre. El sulfato de cobre, el problema es que va a causar un crash demasiado fuerte y va a subir el amonio. Entonces, con ese crash fuerte y el amonio voy a tener que otra vez tratar el agua con bacterias para que baje el amonio y además eliminar la alga muerta del fondo, mejorar las condiciones del agua. Entonces, hay que usar bacterias. Si se utiliza el sulfato de cobre, inmediatamente hay que usar bacterias para mejorar el agua. Y yo no lo usaría el sulfato de cobre en una piscina de camarón, lo usaría solamente en canales de recirculación o en reservorio de tratamiento de agua. El otro que se está usando es el sulfato de aluminio. Ese tampoco yo lo usaría en una piscina de camarón, lo usaría en canales, lo usaría en reservorios y tendría en cuenta que hay que encalar previo a el sulfato de aluminio, porque el sulfato de aluminio te va a hacer caer la alcalinidad. Por ejemplo, lo que normalmente se usa son 100 kilos de sulfato de aluminio para hacer caer las algas, pero antes de eso, si no tengo una alcalinidad de 150, obviamente va a haber una caída que no la va a soportar el camarón, porque de 150 la va a bajar a 100. Repito, 100 kilos por hectárea de sulfato de aluminio va a bajar la alcalinidad de 150 a 100. Si está en 100, 150 y baja a 100, probablemente el camarón va a estresarse un poco, pero no va a morir. Pero si usted está en 120, aplica los 100 kilos de sulfato de aluminio, lo va a bajar a menos de 100, probablemente 80, y en 80 partes de alcalinidad empieza a morir camarón. Entonces es peligroso. Por eso yo les digo, no deberían usarlos en piscinas. Y el tratamiento para piscinas, sí, obviamente es diferente. El tratamiento en piscina tiene que ser más benigno, más amigable con los camarones. En ese caso, yo uso cal hidratada si es que no hay un problema de exceso de algas. Se podría usar la cal viva en los canales antes de que ingrese el agua a la piscina, y ese sería el primer día, o cal el hidróxido, cal hidratada, o la cal viva, dependiendo la cantidad de algas, porque puede que incluso usando el sulfato de aluminio o el sulfato de cobre no se pueda bajar la cantidad de algas. Entonces, se usa la cal como un floculante y finalmente, o mejor dicho, al siguiente día se aplica el peróxido de hidrógeno, 8 o 10 litros por hectárea, y además, como el peróxido de hidrógeno es un algicida, va a haber algas muertas, necesitamos aplicar bacterias para recuperar, ¿no? Recuperar la piscina, o sea, limpiar el fondo de las bacterias muertas, bajar lo que es el amonio y poder no dejar que las microalgas vuelvan a poblarse como antes, y necesitan bacterias fotosintéticas que compitan con las microalgas. Hay 3 productos que he visto buenos resultados cuando se usa este tratamiento, que son el PON Plus, el Oxinova y Oxidol. Entonces, vean ahí que son productos, la mayoría son en polvo, ¿no? Que es lo que yo he recomendado en varias ocasiones, ¿no? Se mezcla con 20 litros de agua, por ejemplo, lo que es PON Plus, se diluye en una mezcla de 500 litros de agua y se aplica 100 litros por hectárea. Bueno, cada uno lleva su tipo de aplicación. Nuevamente, la función de ellos, ¿cuál es? La función de ellos es digerir la celulosa del suelo para que pueda respirar el sedimento, y además absorber las bacterias fotosintéticas que tienen, van a absorber el nitrógeno y el fósforo del agua para que las microalgas no se multipliquen demasiado. Normalmente cuando llenamos una piscina siempre hay que fertilizar, y hay que fertilizar porque obviamente el balanceado todavía no se echa en muchas cantidades. Cuando es una precría o cuando después que hace una transferencia no hay demasiado balanceado, no es tan fuerte y necesitan nitrógeno y fósforo, entonces ahí hay que fertilizar. Y con la fertilización inicial, cuando todavía están en larvas, hay la oportunidad de que el fitoplancton, el zooplancton, el detritus y el benthos se propaguen en toda la piscina. Puede ser de precría, si se siembra directa en la piscina grande, o siempre que en la piscina chica, o en la de transferencia. Y finalmente todo lo que llega al fondo lo va a digerir el camarón. Por eso, ¿qué llega al fondo? El fitoplancton que está muriendo. ¿Qué llega al fondo? El zooplancton que está muriendo. Y todo lo que está muriendo se le llama detritus. El plancton y otros organismos que están muertos, están muriendo,
o ya están en descomposición es el detritus. El detritus es un manjar para el camarón. El detritus es la comida que más prefieren ellos. Por lo tanto, este es un animal detrívoro. Siempre cuento esta historia de un perrito que se nos perdió en la camaronera. El perrito ya estaba viejito, siempre nadaba en las piscinas y no, se nos perdió. Y cuando pescamos la piscina frente al campamento, encontramos solo los huesitos. O sea, el perrito se murió ahogado y aparentemente la carne en descomposición los volvió locos a los camarones y lo dejaron en huesitos. O sea, imagínense, hasta un burro muerto lo dejan en huesitos. Ahora, lo que le he venido repitiendo, ¿cuál es el mayor aporte? ¿Por qué ya no fertilizamos después del primer mes? ¿Por qué no nos preocupamos mucho de la fertilización? Porque el alimento es el que aporta más del 90% del nitrógeno del agua, ¿no? Fertilizante muy poco, lluvia, puede aplicar algo a la lluvia. Cuando las lluvias golpean el agua, están fijando nitrógeno, ¿ok? Nitrógeno en el aire, porque nosotros lo que respiramos es más nitrógeno que oxígeno. Entonces, la lluvia se ayuda, pero obviamente no llueve todos los días. Hay épocas lluviosas y épocas secas, entonces no podemos confiar en la lluvia. El mayor aporte lo hace el alimento balanceado del nitrógeno que necesitan las microalgas para reproducirse, ¿no? Y los egresos, pues obviamente durante la cosecha, el recambio de agua, ¿no? En la remoción de sedimento va a haber egresos de nitrógeno del agua, ¿no? Y uno de los que más aporta al nitrógeno del agua, como le dije, es el alimento que demora en ser consumido, ¿no? Un alimento que pasa muchas horas sin ser consumido va perdiendo proteína. Un alimento 35%, ya a las 3 o 4 horas ya no es 35, sino 25, de ahí va a ser 15 a las 6 horas, a las 10 horas va a ser 10 y a las 12 horas va a ser bagazo. Entonces, lo que ustedes deben procurar es que su alimento balanceado sea consumido lo más rápido posible. Y en eso la alimentación automática tiene una gran ventaja, porque la alimentación automática alimenta tan poquito, muchas dosis, pequeñas dosis que son consumidas rápidamente, mientras que la alimentación manual, pues ahí van a tener ustedes que esperar algunas horas para que se consuma el alimento. De hecho, muchos de ustedes chequean a las 3, 4 horas el consumo, pero acuérdense que conforme pasan las horas, más nitrógeno, como ven en esa curva, más nitrógeno va a ser lixiviado, que la lixiviación es la disolución del nitrógeno del alimento balanceado al agua. Igual con el fósforo ahí pueden ver que la mayor parte del fósforo que hay en el agua viene del alimento balanceado. Algunas veces del suelo también hay un aporte, ¿no? Pero básicamente es el alimento balanceado más fertilizante, que en algunos casos, ya vamos a hablar de eso, son los que producen el fósforo que van a usar las microalgas. Ahora, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que de todo el alimento balanceado que ustedes echan a la piscina, hay un poco de desperdicio, y no es poco, se puede perder 15% por manipulación. Y luego el resto ya, bueno, se usan los procesos metabólicos como la excreción, la écdisis, que es la muda, el metabolismo, ganancia de peso y desperdicio de digestión. Entonces, lo que preocupa es el 15% del que se desperdicia, y lo pueden ver acá en el camarón que están viendo ahí en el video, como esas particulitas que apenas se ven ahí blanquitas, esos nunca llegan al camarón. El camarón está comiendo, pero vamos a pasarlo de nuevo para los que no lo vieron, es ese 15% que nunca llega al camarón, esas particulitas del alimento balanceado. Usted dice, y yo que estoy peleando por el precio del balanceado, y usted me está diciendo que el balanceado pierde 15%. Pero en realidad no se pierde porque lo recuperan los organismos del fondo. En este caso, los nemátodos, los platelmintos, los poliquetos. Vean ahí ese gráfico. Como en una piscina con alimento y sin camarón, miren la cantidad de poliquetos, de gusanos, poliquetos que produce la piscina, que ese es un manjar para el animal, como le dije, para el camarón. Para el camarón, más poliquetos, más damnea, más copépodos, va a crecer muy bien, es una buena productividad natural, ¿no? En cambio, en una piscina donde no se puso alimento balanceado, es muy poquito lo que se produce, ¿no? Sin alimento, ahí ven los dos gráficos, ¿no? Sin alimento, sin camarón, incluso cuando llegue el camarón, prácticamente lo desaparece lo que es los poliquetos. Y con alimento y camarón, bueno, ahí se mantiene una producción. Ahí les muestro
sí, valga la redundancia, una muestra de larvas de una precría. Una precría, en la precría pasa eso, o sea, usted poloría, empieza a alimentar y siempre va a haber desperdicios poloría. O sea, usted no sabe realmente en una piscina de precría de 1 hectárea, 2 hectáreas, exactamente dónde está la larva. Usted dice, está en la orilla, pero no sabe en qué orilla está, o cuánto hay en una orilla, cuánto hay en otra. Siempre va a haber un exceso, una pequeña sobrealimentación, que no es mucho, porque la dosis para larvas es muy pequeñita, pero no se pierde. O sea, el consuelo que yo les doy es que no se pierde porque, como pueden ver ahí, ese desperdicio del alimento balanceado al iniciador de 0.3 micras, perdón, 0.3 milímetros perdón, 5 milímetros, 3 milímetros y ya me estoy olvidando de los formatos del alimento. Uno de 3 milímetros, de 5 milímetros, siempre hay un desperdicio pequeño que lo aprovechan los gusanos y a su vez el camarón o la larva que ven ahí va a digerir los gusanos. Entonces, finalmente, ese alimento pasa por una cadena alimenticia de alimento balanceado a gusanos poliquetos a camarón. Entonces, ya no se sienten mal porque la productividad natural está aportando 600 libras por hectárea gratuitamente prácticamente, ¿no? Al menos descontando los fertilizantes que usted gaste, ¿no? Ahora, el suelo tiene mucho que ver también, el pH del suelo. Si tenemos nitrógeno en el suelo, una buena cantidad, también va a liberar nitrógeno al agua. Entonces te dicen, bueno, ¿por qué hay tanta alga? ¿Por qué vemos que en ciertas piscinas hay demasiadas algas? Bueno, es primero por el alimento balanceado. Segundo, porque el nitrógeno en el suelo está disponible al rango de pH, sobre todo de las camaroneras, que están entre 6 y 8. Y el fosfato también está disponible en pH de 6 y 7, que es la mayoría. La mayoría tienen un suelo de 6 a 7. Si tiene menos de 6, va a tener que meter cal, ¿no? Para que llegue a 6. Lo ideal es estar arriba de 6. Y también cuando en suelos muy alcalinos, de 8,5, también va a haber buena disponibilidad de fósforo. Entonces tenemos que el alimento balanceado y el suelo dan bastante nitrógeno y fósforo a las algas, y el problema cuando se sobrealimenta es que hay demasiadas algas, y también cuando hay un suelo con mucha materia orgánica va también a haber mucho amonio, mucho nitrógeno, mucho nitrito, etc. Ahora, ¿cómo medimos? Ya le dije, mi favorito es la transparencia. Pero también existen los análisis cuantitativos, los análisis cualitativos. Cuantitativo viene de cantidad, ahí se cuentan cantidad de algas por mililitro. Cualitativo se ve qué grupo de algas tengo, y transparencia ya vimos que hemos explicado. Bueno, el método de conteo más común, yo he visto en las camaroneras, usan la cámara Segwit-Rafter, la cámara Palmer-Maloney, la Neubauer, la Petrohauser, son diferentes tipos de cámaras, y la pregunta viene, bueno, ¿cuál es la que realmente debe usar y cómo debe ser este conteo, ¿no? Yo en realidad trato de que se uniformicen criterios en cuanto a esto. Existen cámaras especializadas para fitoplancton, zooplancton e incluso conteo de mosquitos, pero esto va a variar de acuerdo, o sea, no se puede, todavía no ha habido la oportunidad de que todas las camaroneras uniformicen. Hay unos hablan de 100,000, y la misma muestra puede tener 50,000 como puede tener 200,000, dependiendo qué microscopio use, si se puede ver las clorofitas que son chiquitas. Entonces, la verdad es que, mire, con un microscopio que no es muy bueno, usted va a tener, digamos, yo hice esa prueba, ¿no? Hice conteos con la Segwit-Rafter, Neubauer, Palmer-Maloney, Petrohauser, o sea, las 4, y con un buen microscopio hizo lo mismo, pero los resultados de una misma muestra, se tomó una muestra y se hizo el conteo con 2 microscopios y 4 cámaras, y las 8 mediciones dieron distinto. O sea, hubo un rango, imagínense, de 100,000 hasta 300,000, creo que unas 50,000. Entonces, el microscopio y la cámara te va a dar algo diferente. Yo tengo una historia donde yo era jefe de una camaronera y había esta discusión, y entonces yo le dije, bueno, sí, vamos a hacer un conteo, pero lo que yo quiero, ese conteo háganlo una vez por semana, no más. Lo que yo quiero es que me den más importante y usen el microscopio para ver qué porcentaje de diatomeas, cianofisias o cianofitas, clorofitas y dinoflagelados. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver de qué está compuesta mi población de microalgas para saber qué correcciones debo hacer y qué es lo que yo quiero.
Obviamente diatomeas, las verdes amarillentas o marrón doradas, como le llaman algunos. No quiero cianobacterias porque son microalgas azul verdosas. ¿Y por qué no? ¿Por qué le dicen cianobacterias y no cianofitas? Ahí está el concepto. Bueno, en cuanto a las cianofitas o cianobacterias, viene de una discusión, ¿no? De que el núcleo celular de las cianofitas no tiene membrana y son muy parecidas a las bacterias. Por lo tanto, algunos expertos dicen que son bacterias porque no, su núcleo de las cianofitas no tiene membrana. Pero como ya viene muchos años, décadas de décadas diciéndole cianofitas, hay muchos científicos, ficólogos que se especializan en esto, no quieren dar su brazo a torcer y le dicen cianofitas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me conviene? Veamos, diatomeas, bueno, me dan buen crecimiento, buen oxígeno, absorben amonio, incluso inhiben a los vibrios. Me gustan las diatomeas. ¿Qué pasa con las cianofitas? Las cianofitas más bien me aumentan los vibrios, me pueden causar enfermedad, causan el mal sabor del camarón y tienen toxinas. Entonces, yo no quiero cianofitas. ¿Qué pasa con las clorofitas? Las clorofitas son buenas productoras de oxígeno, consumen bastante CO2, obviamente ahí me mejora el pH, y van a inhibir también a las bacterias vibrio. Entonces, yo quiero clorofitas, ya quiero clorofitas, quiero diatomeas, no quiero cianofitas. ¿Y qué pasa con los dinoflagelados? Pues consumen demasiado oxígeno y no me producen casi oxígeno. Son tóxicos en mareas rojas. Y entonces, yo no quiero pues unas bacterias que no me van a dar muchos beneficios. Por lo tanto, lo que yo quiero al hacer un cualitativo es que mis aguas tengan más diatomeas y clorofitas que dinoflagelados y cianofitas, ¿no? Entonces ahora ya sabemos qué fitoplancton queremos, ¿no? Ahora, lamentablemente, las cianobacterias se reproducen muy rápido, igual que el vibrio palemolítico. Las bacterias malas siempre se reproducen muy rápido, más rápido que las bacterias buenas. Por eso las bacterias buenas tenemos que usar una dosis muy alta de 100 millones de bacterias por mililitro, o 100 millones de esporas por gramo. Entonces, cuando se tiene demasiado nitrógeno, fósforo, micronutrientes, el agua se pone azul verdosa, que nos dice que predomina las cianofitas y las clorofitas, porque son las que tienen más rápida su reproducción que las diatomeas. Y en ese caso, la aplicación de silicatos va a nivelar la población de diatomeas. O sea, si yo aplico silicatos, las que se van a beneficiar son las diatomeas, no así las clorofitas y las cianobacterias. Entonces, es muy importante aplicar en algún momento los silicatos durante el cultivo. ¿Y qué hace el sílice en las diatomeas? Pues le forma sus frústulos o sus cascarones, hablándole así en sencillo, porque el sílice es la estructura, es la estructura principal de estos cascarones de las diatomeas. Pero siempre viene la pregunta, bueno, dígame, yo quiero saber, yo sí cuento mis algas, yo quiero saber cuál es para fitoplancton. Entonces no me queda otra cosa que decirles que sí, la Palmer Maloney se hizo para fitoplancton y la Seaweed Rafter se hizo para zooplancton y la cámara de Neubauer se hizo para conteo de células de la sangre, como los hemocitos. Entonces, ahí tiene la respuesta, por si algunos. Pero para mí, más importante es saber si tengo diatomeas, cianofitas, clorofitas y dinoflagelados. Para mí es el análisis cualitativo. El cuantitativo también ayuda, pero hay que uniformizar criterios en toda la finca. Entonces, aquí tienen un reporte de calidad de fitoplancton, donde vemos que hay una muy buena calidad de agua porque predominan las diatomeas. Vean los porcentajes, 88, 82, 60, 78, 95, mientras que las cianofitas están en menor proporción, menor porcentaje, 12, 18, en algunas puede llegar hasta 40, pero eso es lo que quiero, saber y cómo hago que predominen las diatomeas. Ya le di la primera clave, que es fertilizar con silicatos. Y lo que no quiero es dinoflagelados, por supuesto. Ahora, viene lo que es, mire, yo tengo fertilización orgánica e inorgánica. Bueno, la inorgánica es mucho más rápida. La fertilización inorgánica nos va a dar una reacción rapidísima. La inorgánica es muy rápida comparada a la orgánica. La orgánica yo la recomiendo solo para cultivos orgánicos porque se necesita volúmenes muy grandes
la orgánica como el guano de hilas, el humus, el guano de chivo, gallinaza, necesita volúmenes muy grandes, te consume oxígeno, te incrementa la materia orgánica y hasta podría tener pesticidas. Entonces, solo lo recomiendo en cultivos orgánicos porque ahí obligan a usar estos componentes, estos fertilizantes orgánicos. Pero en realidad, para una piscina, cuando estamos preparándola, llenándola para sembrar, no hay como los fertilizantes inorgánicos, como el nitrato de sodio, el sulfato y el metasilicato. Y existen productos, hay mucha gente que dice, bueno, usted siempre habla de materia orgánica, alta materia orgánica, pero ¿qué pasa cuando no hay materia orgánica? Y cuando no hay productividad, suelos arenosos, suelos llenos de hierro, etcétera. Entonces ahí entra nuevamente el carbonato de calcio porque mucha gente recomienda en estos suelos arenosos estiércol, humus, gallinaza, guano de chivo, todo eso, no es, digamos, no es la solución más rápida. Si ustedes quieren productividad natural en una piscina arenosa, usen el carbonato de calcio, ¿no? Más o menos calculen unos 100 a 200 kilos por hectárea, dependiendo qué tanta materia orgánica tiene. Hay un producto, normalmente no doy marcas, pero sí hay un producto muy bueno que es el que le va a bajar el hierro, que es el Biovac-H, que tiene un quelante, y además le va a hacer una buena productividad natural del fondo. Mucha gente me ha pedido también, oiga, denos una tabla donde qué es lo que realmente absorben las algas, ¿no? En caso del nitrógeno, lo que realmente absorben es el nitrato, a veces el amonio, fósforo, los fosfatos, y ahí esa tabla realmente no va a ir en detalle, pero se las dejo ahí para, como esto está grabado, esta conferencia, ustedes puedan ver realmente lo que están aprovechando las algas en sus formas nitrogenadas, fosfatadas y los micronutrientes. Y bueno, obviamente el silicato, que es el ácido silícico, que es lo que yo voy a hablar más adelante. Entonces, de los más importantes voy a regresar con este tipo de compuestos o las formas en que la absorbe el fitoplancton. Entonces, normalmente desde que nos han enseñado a fertilizar, nos han dicho que debemos usar la relación entre nitrógeno, fósforo y sílice para una camaronera, ¿no? Todos esos elementos sí es cierto, sí te van a mejorar, pero muchos se olvidan de la parte del carbono, en este caso es el CO2 y lo que les comenté, que es el carbonato. En baja salinidad, tengan en cuenta que lo más importante, en baja salinidad, estoy hablando a menos de 5 partes por 1000 de salinidad, tienen que pensar en el calcio, magnesio y potasio. Eso también son elementos con los cuales se fertiliza el agua, ¿no? En caso del calcio, puede ser el hidróxido, perdón, el carbonato, puede ser el sulfato de magnesio, puede ser el muriato de potasio, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar en baja salinidad. En alta salinidad es otra cosa. Lo que no recomiendo es que usen fertilizantes que contengan amonio, porque hay dos cosas negativas importantes ahí. La primera es amonio. Amonio, usted no quiere amonio en el agua y los fertilizantes amoniacales le van a incrementar el amonio en el agua. Lo segundo es que van a incrementar las cianobacterias. Las cianobacterias son fanáticas del amonio, entonces van a tener más cianobacterias si usan algún nitrato de amonio, etcétera, ¿no? Y aquí tiene la lista donde yo le he puesto la X roja a los que no deberían usar, como la urea en el agua, nitrato de amonio, sulfato de amonio, bueno, el ácido fosfórico, que en algunos casos el fósforo no es bueno también porque incrementa las cianofitas en baja salinidad, el fosfato MAP, fosfato monoamónico, el DAP, diamónico, todo eso lo que diga amonio, eso no es bueno. Entonces, si tengo que elegir de esos, entre la urea, el nitrato de amonio, el nitrato de calcio y el nitrato de sodio, pues yo me quedo con los nitratos, tanto el nitrato de calcio como el nitrato de sodio, me van a dar una buena fertilización sin incrementar el amonio y sin incrementar las cianofitas. Y luego tenemos lo que es los fosfatados. Normalmente aquí, yo no recomiendo en baja salinidad lo que es fosfatos, porque ahí sí las cianobacterias se nos van al cielo. Entonces, lo peor que puedo hacer para producir, bueno, lo que debo, si yo utilizo fosfato diamónico, monoamónico, estoy dándole el fertilizante estoy fertilizando cianofitas. ¿Por qué? Porque a cianofitas le gusta el fosfato y le gusta el amonio, entonces estoy fertilizando cianofitas.
Lo que yo quiero es nitrato de sodio de calcio con un sulfosfato, ¿no? Y silicatos sobre todo. Si quiero diatomeas, silicatos. Eso es lo fuerte. El silicato, hay una forma de, como le dije, del ácido silícico, es la forma en que absorbe las microalgas. Y ahí tenemos que ver qué porcentaje, ¿no?, del silicato, ¿no?, es el dióxido de sílice. El dióxido de sílice es el que me va a decir qué tan bueno es el silicato, porque el dióxido de sílice va a producir el ácido silícico, ¿no? Y eso es la forma soluble con la cual las diatomeas van a absorber el sílice, ¿no? Entonces, nuevamente, el óxido silícico reacciona con el agua, produce el ácido silícico, el cual se absorbe directamente por las diatomeas. Entonces, lo que me dice qué tan bueno es un silicato o un producto con silicatos es saber qué proporción de dióxido de sílice tiene. En este caso, el silicato de sodio normal que encontramos es de 30 a 40%, el metasilicato tiene 28%, ¿no? Entonces, nuevamente, otra recomendación es no usar estos fertilizantes que traen las tres cosas, que es nitrógeno, fósforo, potasio, amarrados. Usted no quiere tener los tres amarrados porque, como le dije, en algunos casos usted no necesita fósforo o no necesita potasio. Entonces siempre es bueno tenerlos separados. Yo tengo mi nitrato de sodio solo, el sulfosfato y el silicato. Ya vamos a ver las proporciones más adelante de cómo se usarían estos. Un reclamo que tuve de las charlas anteriores es que usted nos dice la transparencia, nos dice algo muy simple, pero queremos saber realmente cuál es la concentración de nitrato, fosfato y silicato que debemos tener en el agua. Bueno, le digo, si usted los mide, y siempre los va a medir, es lo mejor que puede hacer. Entonces aquí está la tabla para ustedes. De nitrato, si usted mide el nitrato en el agua y tiene menos de un miligramo por litro o un ppm, está bajo. Lo óptimo es de 1 a 3 miligramos por litro. Y cuando tiene más de 3 ya está alto. En cuanto a los fosfatos, que es el ortofosfato el que mide el aparato, 0.1 para abajo es muy bajo. Lo que usted quiere es 0.1 a 0.3 de ortofosfato, pero tampoco quiere tener más de 0.3. En cuanto al silicato, es igual que el nitrato. 1 para abajo es poco, 1 a 3 es lo óptimo y más de 3 es demasiado alto. Entonces, esos son los valores si usted los mide directamente, y en cuanto a eso, usted puede hacer sus cálculos de cómo debe aplicar el fertilizante. En cuanto a la alcalinidad, ya lo hemos hablado mucho en conferencias anteriores, lo que queremos es que esté entre 100 y 200. Pero aquí viene la clave de la fertilización, la pregunta del millón. ¿Cómo fertilizo? ¿Cuál es la proporción? ¿Y qué es lo que yo quiero en la piscina? Primero, lo que usted quiere, ya sabemos que es diatomeas y clorofitas. Y la estructura de una diatomea, cuando a una diatomea se le hace un análisis químico, su composición es 106 de carbono, 15 de nitrógeno, 16 de sílice y 1 de fósforo. Por lo tanto, si yo quiero hacer una fertilización para producir diatomeas, voy a usar esta fórmula. Voy a meterle 100 kilos, a mí me gusta redondear, yo le daría 100 kilos de carbonato, 15 kilos de nitrato, 15 kilos de silicato y 1 de fosfato. Y con esa fertilización yo obtengo, esto es por hectárea, ojo, nuevamente 100 de carbonato por hectárea, 15 kilos por hectárea de nitrato, 16 kilos de silicato por hectárea y fosfato 1 kilo. Con esto yo consigo diatomeas. Creo que he respondido a algunas preguntas. Pero desde que yo cultivo camarón, siempre se me ha pedido, o siempre mi objetivo en una productividad primaria ha sido la producción de zooplancton. Y a veces me da pena que alguna gente quiere matar la dafnia, los copépodos y los rotíferos cuando tienen en cantidad. Bueno, no las maten, hagan un simple recambio, pongan areación, porque lo único que hacen estos animalitos, este zooplancton, cuando están en exceso es bajar el oxígeno, nada más. Pero es la mejor comida que puede tener un camarón pequeño en larva como uno grande. Esto es manjar para ellos. Y cuando yo empecé a criar camarón, mi objetivo y el objetivo de todo el equipo de producción de la camaronera era llegar de 4 a 6 zooplantones, ¿no?, por mililitro. ¿Y cuáles son los más importantes? Los rotíferos, los copépodos y la dafnia, que ha aparecido mucho en Ecuador últimamente. Lo que no queremos es las cianobacterias nuevamente. Entonces, hay que conocer al enemigo. ¿Qué le gusta a las cianobacterias? El amonio, el pH alto,
¿Qué le gusta? El fosfato, sobre todo cuando está en baja salinidad, son su manjar favorito y las cianobacterias van a predominar con fosfato. Lo que les molesta a las cianobacterias es el recambio fuerte de agua y la areación. Ahí usted baja las colonias, porque le va a romper las colonias, porque se forman colonias de cianobacterias. Entonces, con areación y fuerte recambio estamos bajando la cantidad de cianobacterias, ¿no? Y estas van migrando de arriba a abajo con las vacuolas. Cuando mueren, flotan en la superficie. Otro que no queremos son los dinoflagelados. ¿Qué hacen los dinoflagelados? Los dinoflagelados tienen excesiva cantidad de células por mililitro. Estamos hablando de una marea roja. Una marea roja es 1 millón de células por mililitro. Esa es una marea roja. Pero no necesariamente roja. Puede ser azul, puede ser verde, puede ser anaranjada. Ahí depende del tipo de dinoflagelado que tenga, ¿no? Y estas se desplazan en el mar, llegan hasta los ríos, y mucha gente pues no quiere bombear ese tipo de agua. Incluso en sitios donde predominan mucho las mareas rojas hacen recirculación para no tener que bombear ese tipo de agua. Y los principales dinoflagelados de las mareas rojas, algunos pueden ser tóxicos, matan peces, matan humanos también, los humanos que comen ostras que están contaminadas con estos dinoflagelados que son tóxicos, pueden sufrir hasta la muerte. Entonces, acá tenemos los principales: el Gynodinium, Noctiluca, Peridinium, Gonjaulas, Ceratium. Son los más comunes de los dinoflagelados. Como les dije, las mareas rojas pueden ser de varios colores, amarillentas, pueden ser rojizas, y producen luminiscencia. Los dinoflagelados tienen esa propiedad de producir luminiscencia en la noche. Miren esa marea roja que es verde, apareció en Ecuador hace un par de años. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos estos dinoflagelados y entran a las piscinas? Pues no queda otra que usar ciertos compuestos como el cloruro, el amonio cuaternario, ¿no? Mucha gente usa el hidróxido. El hidróxido sí funciona, 100 kilos por hectárea de hidróxido. Esto va a hacer que oríen. Lo que no deben hacer es estancar el bombeo. Sigan bombeando, que entre la marea roja, que entre y salga. Afortunadamente, las mareas rojas que tenemos en el Pacífico no son tan tóxicas para el camarón. Lo que hacen es sí bajar el nivel de oxígeno. Entonces, mucho lo que se hace es recambiar fuerte para que la marea roja siga saliendo o muera en la orilla de la piscina, ¿no? Y hay un olor característico que es el olor a harina de pescado, cuando empiezan a morir las microalgas, los dinoflagelados. Entonces, hay que mantener un constante recambio de agua, si puede, aireación también, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que en época lluviosa, cada vez que hay una lluvia es como si estuviéramos fertilizando las piscinas, porque como les dije, lo que hace la lluvia es golpear el nitrógeno contra el agua de la piscina y está introduciendo un nitrógeno que al final es aprovechado por las microalgas, está haciendo una fertilización natural. Si ustedes ven, al día siguiente, después de una lluvia, el agua es brillosa, verdecita, como si lo hubieran fertilizado. Y es el efecto de la lluvia que está golpeando nitrógeno sobre el agua. Entonces, acuérdense también que si baja mucho la salinidad, las que van a predominar son las clorofitas, y no son malas. No son malas, pero sí se multiplican demasiado rápido y no queremos que tengamos transparencias menores a 30. ¿Ok? Y nuevamente lo del fosfato a baja salinidad, que es lo que va a dar las cianofitas. Ya estamos llegando casi al final para pasar a las preguntas. Conclusiones de la fertilización. Bueno, calidad y cantidad es muy importante para que una apropiada productividad natural, que normalmente la mayor parte de lo que compone el fitoplancton, va a ayudar en el cultivo. Siempre el aporte es más o menos de 600 libras por hectárea de productividad natural. Importante lo de la transparencia, que mucha gente no mide, es muy importante. Siempre digo, para dormir tranquilo, mantenga una transparencia de 30-40 y va a tener lo más cercano a lo que es normal en un cultivo de camarón. Porque la transparencia afecta, como hemos visto, a el pH, el oxígeno y la alcalinidad. Y luego, en las zonas de poca productividad, siempre bueno un carbonato de calcio. Mucha gente quiere tener rápido algas, entonces una buena dosis de carbonato, que puede ser 50 kilos por hectárea, puede ser 100 kilos por hectárea. Hay agua que viene súper clara, entonces ahí
se tiene que aplicar el carbonato el primer día, el segundo día ya vienen los fertilizantes, ¿no? Entonces, lo que se quiere con la fertilización es lograr el éxito. ¿El éxito cuál es? Tener más porcentaje de diatomeas y clorofitas que cianofitas y neocongelados, ¿no? Y para llegar a una buena cantidad de diatomeas, ¿cuál es la proporción ideal? Lo que vimos de lo que está compuesto las diatomeas, 100, 15, 15, 1, de carbono, nitrógeno, sílice y fosfato, ¿no? ¿Cómo se evita un incremento excesivo de cianobacterias? No usen fertilizantes amenacales, no usar fósforo bajo salinidad, no encalen por la tarde, el pH alto le va a ayudar a las cianobacterias. Y luego el análisis de fitoplancton, sí es bueno, como le dije, una vez por semana hacer un conteo, pero lo más importante y lo que yo les exigía a mis biólogos cuando yo dirigía una camaronera es tráigame los porcentajes de cada grupo de fitoplancton. Y ahí termino, señores. Si tienen preguntas, tenemos 5 o 10 minutos de preguntas en el chat. Vamos a ver si abro mi chat para poder leerlas. Y a ver si vemos la primera pregunta. Ah, qué bien, tenemos gente de Brasil, de Colombia. Todos los primeros chats son de pura buenas noches. Guayo desde Honduras. Un gusto, Guayo. Un abrazo. Ah, aquí viene la primera pregunta. ¿Qué productos, aparte de sulfato de cobre y sulfato de aluminio, para eliminar algas nocivas? Bueno, el peróxido es uno de ellos. Existen otros compuestos que no debería yo mencionarlos porque están prohibidos en acuicultura. Si les menciono algún producto, aparte del sulfato de cobre y el sulfato de aluminio, ojo con el sulfato de cobre que no está ni prohibido ni está legislado. El sulfato de cobre está en el limbo. O sea, las entidades del gobierno que regulan los productos del mercado no lo han prohibido. Es más, en algunos, incluso Estados Unidos, la FDA lo permite. Pero básicamente no me gustaría, por ejemplo, recomendar o decir o mencionar algún pesticida o algún algicida de esos que están prohibidos, ¿no? Pero ya les dije, tengan cuidado con el sulfato de cobre porque va a haber incremento de amonio. Tengan cuidado con el sulfato de aluminio porque va a incrementar la alcalinidad. Entonces, ¿qué otro producto? Nada más me queda que el peróxido de hidrógeno, que es un algicida muy, muy benigno para el agua, además que te va a incrementar el nivel de oxígeno. La siguiente dice, el hidróxido de calcio también ayuda a disminuir el conteo de algas. Sí, pero no, si tienes una cantidad excesiva de algas, el hidróxido necesita del algicida. O sea, el hidróxido, como yo le dije, es el primer paso. Pero si aplicas solo hidróxido, no te va a ayudar mucho. Casi no va a desaparecer el conteo, la alga se recupera. Lo que hay que hacer es al alga hay que quitarle el nitrógeno y el fósforo. ¿Y quiénes hacen eso? Las bacterias. Las bacterias, como ya les he mencionado algunas marcas, las bacterias fotosintéticas le quitan ese poder de las algas de multiplicarse porque le absorben, le están compitiendo con el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Y al hidróxido, aparte de aplicar el hidróxido, necesita un algicida, o sea, bajar la población de algo que vaya a disminuir esas poblaciones, que en ese caso, como yo les dije, es el peróxido. Entonces necesitamos, aparte del hidróxido de calcio, el peróxido más las bacterias, ¿no? Porque obviamente había habido alguien habla ahí de cloro peróxido, creo que es el mismo, ¿no? A ver, no, es otro, cloro peróxido, cloro no veo cloro, se usa más para patógenos. Ojo, las microalgas no son patógenas, no se consideran, pero pueden causar enfermedad alguna de ellas. ¿Cuál es la relación recomendada para aplicar fertilizantes en agua oceánica y agua estarina en el llenado del estanque? Y ya les dije, o sea, ahí lo que ustedes quieren es diatomeas. Entonces, ahí usted, si el agua estuarina es demasiado cargada, no usaría el carbonato, obviamente. Ahí usaría solo metasilicato en aguas estarinas que vienen bien cargadas. Pero en agua oceánica, ahí sí le metería yo el carbonato, 100 kilos, como le dije, 15 de nitrato de sodio, otros 15 de silicato o metasilicato y por ahí 1 kilito de fosfato, nada más.
Otra pregunta dice, yo utilizo hidróxido de calcio, lo aplico en la mañana y en la tarde aplico el probiótico para que elimine todo lo que quedó en los fondos. Sí, está bien, pero de pronto usted no tiene tan fuerte, no es su problema tan fuerte porque lo logra controlar con el hidróxido. Pero hay gente que sí tiene un problema fuerte de algas y ahí sí tiene que usar algún algicida, ¿no? Otra pregunta dice, ¿la fertilización siempre debe depender de un análisis de suelo previo al llenado? No necesariamente, porque ya como vemos en algunos niveles de pH el suelo no suelta el nitrógeno, salvo, perdón, el fósforo, el silicato. Bueno, el suelo raro es un suelo con silicato. Entonces, una fertilización, sí o sí silicatos al inicio. Yo no necesitaría tanto el análisis del suelo. El análisis del suelo lo que me da es pH del suelo, me da lo que es materia orgánica, me da la relación carbono-nitrógeno. Entonces, sí, la relación carbono-nitrógeno es importante para la fertilización. Ya saben que debe ser 15:1, algo de eso, ¿no? ¿Alguien ha puesto positivo? No sé. Sí. ¿Puede fertilizar con compost algún fertilizante orgánico? Sí podría, pero yo la verdad es que para mí lo más importante es mantener un buen nivel de oxígeno. Lo que hacen los fertilizantes orgánicos es que te bajan el oxígeno, pueden venir con exceso de bacterias. La población de bacterias hay que controlarlas, no sabemos. Y a veces un fertilizante orgánico como la gallinaza puede traer pesticidas. Entonces, si yo tengo un fertilizante inorgánico como los nitratos, los silicatos y los fosfatos, y son más rápidos, el orgánico no lo usaría realmente, salvo que sea un cultivo orgánico, ¿no? Acá hay una pregunta bien rara, ¿cómo saber si un camarón tiene vibrio? Bueno, el vibrio tiene muchas caras. Si un camarón tiene vibriosis, me imagino que la pregunta, un camarón tiene vibriosis, primero hay un análisis presuntivo. ¿Qué es el presuntivo? Yo veo al camarón y digo, está manchado, puntitos negros, para mí puede ser vibriosis, presuntivo. Lo veo con una cola necrosada, puede ser. Lo veo con ampollas también. Pero al final lo que decide es el análisis microbiológico, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Si usted quiere saber rápido, hay un presuntivo. De hecho, yo les he enviado ya varias fotos de los diferentes tipos de vibriosis. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Primero un presuntivo y luego, pero finalmente el que va a determinar, lo que usted quiere saber es si tiene vibrio, qué cantidad, y si son verdes o amarillas. Entonces el microbiológico le va a decir que lo ideal es que hayan 9 amarillas por una verde, ¿no? Entonces, si usted tiene 3 amarillas y 7 verdes, o sea, 30% amarillas y 70% verdes, está con problemas, ¿no? O sea, los vidrios verdes nunca deben tener la mayor proporción. Lo que usted quiere es un análisis TCBS para saber qué tipo de vidrio tiene. Si predominan las verdes, está con problemas. Tiene que hacer algo, usar ácidos orgánicos en el alimento, tiene que usar bacterias para el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mejor análisis, es uno microbiológico para el TCBS, ¿no? Para los vidrios. Otra pregunta, con respecto a las cianofitas, ¿cómo se haría si tenemos una camarera orgánica y no podemos tener aireación dentro de las piscinas? Bueno, primeramente, ahí tiene que usted depender del recambio de agua. Afortunadamente, en los países del Pacífico está predominando la energía hidroeléctrica. Entonces, usted puede usar la energía hidroeléctrica. O sea, yo si tendría que mejorar la condición de oxigenación de una piscina, me basaría en un buen recambio de agua con energía hidroeléctrica, ¿no? Y trataría, bueno, obviamente no sembrar en forma muy intensiva, ¿no? Porque la camarera orgánica normalmente te limita también la densidad de siembra. Entonces, existen formas de mantener un buen nivel de oxígeno sin necesidad de aireación. Sigue, Juan Trujillo me pregunta, ¿tiene experiencia usted con el uso de nanoburbujas en el cultivo de camarón? Yo personalmente no lo he usado, pero he visitado, sí, centros donde hacen el súper intensivo. Estamos hablando de arriba de 60.000 libras por hectárea, donde ahí sí es necesario usar las nanoburbujas. Yo no, digamos, haría una inversión tan fuerte en nanoburbujas en una densidad de 100.000 animales por hectárea o 10 por metro, ¿no?
Las nanoburbujas yo lo usaría en 300 por metro, 500 por metro. Ahí recién sería factible o económicamente o financieramente importante la inversión en nanoburbujas. ¿Cómo saber si esta piscina está combinada con vidrios o dinoflagelados? Bueno, dinoflagelados lo puede ver al microscopio. Fácil, usted ve, va al microscopio e identifica el dinoflagelado. Y si es vibrio, hay varias señales del vibrio, sobre todo el camarón manchado, el camarón con ampollas, el camarón con las branquias oscuras. Eso le da un indicio de que puede estar el vibrio ahí, ¿no? Ya me están despidiendo, me dicen muchas gracias por la charla. A ver quién es. Andrés. Andrés me dice ya muchas gracias por la charla. ¿Alguna recomendación para eliminar la rupia? Ajá. Miren, la rupia necesita, yo le puedo dar, si usted me, ahí tengo mi correo, yo le puedo mandar una receta que es a base de herbicidas. Herbicidas, hay uno que destruye digamos, la espora de la rupia, porque usted puede, con la rupia puede echarle fuego, puede sacarla manualmente, pero la rupia sigue ahí. Entonces, tiene que ser un herbicida muy fuerte. No puedo ir en detalle porque son 6 productos para que se mezclan, se hace una mezcla de 6 productos para eliminar la rupia, pero mayormente son, y pueden escribirme ahí a Biofeeder, ahí tiene mi correo electrónico, y yo le doy el tipo de herbicidas que necesita para eliminar la rupia, que es una macroalga, ¿no? ¿Qué cantidad de sulfato de cobre se puede aplicar? Miren, el sulfato de cobre depende mucho del pH. Si el pH es bajo, tengan mucho cuidado. El sulfato de cobre puede matar al camarón. El sulfato de cobre no lo he usado yo para matar algas, sino para eliminar mejillones. Me acuerdo de mis principios cuando teníamos un techo de 8 kilos por hectárea de sulfato de cobre y logramos destruir a los juveniles. Pero es mejor la saponina, porque la saponina es más limpia. El sulfato de cobre, como les dije, todo lo que mata va a hacer subir el amonio en la piscina. La saponina es más orgánica, te deja menos residuos. Entonces, sí, 8 sería el máximo, 8 kilos por hectárea de sulfato de cobre sería el máximo. 10 kilos he visto que sí funciona, pero ya estás arriesgando. Yo diría, si tienes un buen pH, arriba de 8, o sea, aplicarlo por la tarde, obviamente la tarde tiene los mejores pHs, ahí sí se puede usar el sulfato de cobre con buen pH, quizá más de 10, pero tienes que tener un pH alto. Porque si tienes un pH bajo, con 15 kilos ya estás matando camarón. 15 kilos por hectárea. Ok, nuevamente me están despidiendo, muy agradecido. Así que vamos a parar aquí. El resto de preguntas, encantado ahí tienen mi correo, por favor me las hacen. Ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo webinar y muchas gracias por su amable atención.